amiguitos, sean todos bienvenidos a la clase bíblica. Esta semana estudiaremos Jesús anda sobre el mar y vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, de los versos 22 al 33. ¿Ya están todos listos? Pues comenzamos. El sol se había puesto ya. Sobre la oscura ladera de un monte, al este del lago de Galilea, se divisaba apenas una quieta mancha blanca. Había un hombre solitario arrodillado entre las rocas. Era el Señor Jesús que oraba. Las estrellas resplandecían y se reflejaban en el oscuro lago. Seguían la ruta celeste que Dios les había marcado. Pasaban las horas. Era ya lo más profundo de la noche, pero Jesús no parecía notarlo. Seguía en oración. De pronto, se levantó un viento que iba tomando cada vez más fuerza. Silbaba sobre los montes y se lanzaba desde allí sobre el lago. Hacía encresparse las olas, las levantaba en salvajes montes de agua con cabezas de espuma. Pero allá, sobre la ladera, él parecía no notar la tormenta. Estaba orando. Ningún hombre en el mundo había orado nunca así como lo hacía Jesús, tan fervorosamente, con tanta fe. Cuando oraba, estaba junto a su Padre en el cielo. Le hablaba y oía la respuesta, y era como si su alma hubiese vuelto al cielo. Así oraba también ahora, de todo corazón, con todas sus fuerzas. Pero al fin se levantó, fortalecido y animado. Estaba en medio de una furiosa tempestad, en profunda oscuridad, y miró en torno suyo. Para su vista no había nada oculto. Vio el mar y las olas cubiertas de espuma. Vio muy lejos sobre el agua agitada, en medio del mar, un barquito, y en ese barquito 12 hombres que se esforzaban remando contra el viento y se afanaban por avanzar. Apenas se veían unos a otros, pero para Jesús la noche era clara como el día y veía hasta la angustia de sus ojos. Descendió por el oscuro sendero del monte y llegó a la playa. Sus ojos se posaban en el barquito. Su corazón, su amante corazón, estaba con sus discípulos. ¿Quién le podría impedir que fuese con su ayuda? Cruzó la playa hasta que sus santos pies pisaron las olas. Ellas se inclinaron obedientes delante de su Señor y Maestro. Se arrojaron delante suyo como en adoración y lo sostuvieron. Y sobre las olas, sobre el agua oscura, en medio de la tempestad, en esa negra noche, caminaba Jesús directamente hacia el barco. Y sus angustiados discípulos, que hacían lo posible por salvar sus vidas, pero con desesperación, porque pensaban en esa otra noche, cuando también bramaba la tempestad. Esa vez que se habían asustado inútilmente, porque entonces el Maestro estaba con ellos, dormía tranquilamente en la popa. ¿Lo recuerdan? Y cuando lo despertaron con una sola palabra poderosa, calmó al viento y al mar. Pero ¿y ahora? Ahora ese lugar estaba vacío. Ahora los había dejado solos. El viento rugía amenazador. Las olas se encabritaban lanzando espuma y como animales enfurecidos asaltaban al barco que rechinaba en todas sus uniones. Los discípulos estaban abandonados totalmente a la violencia del temporal, a las malignas potencias tenebrosas que descargaban sus furias sobre ellos. Pero, ¿qué era aquello? ¿Una blanca figura que sobre el agua pasaba por delante del barco? Una forma de hombre andaba allí sobre las olas. Se asustaron enormemente y abrazados unos a otros, gritaban de terror. ¡Un fantasma! ¡Es un fantasma!, gritaban. Pero entonces oyeron
una voz que les decía amistosamente: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Esa voz tan conocida calmó en un instante todas sus angustias. «El Maestro», murmuraban, «allí está el Maestro». Olvidaron el viento y las olas. El Maestro estaba con ellos. Ahora todo estaba bien. No los había olvidado entonces. Venía a ellos a través de las aguas, andando sobre ellas. Simón Pedro fue el primero en reaccionar. Lo inundó una alegría jubilosa, un ardiente amor por el Maestro que no los había abandonado. Quería estar junto a él cuanto antes, lo había deseado tanto. Pedro no podía esperar más, tenía que ir junto a su maestro enseguida. «Señor», gritó, «si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». No era más que una palabra, pero a Pedro le bastaba. Para su fe, que surgió en él grande y fuerte, era suficiente. Sin temor, sin pensar, pasó sobre la borda con los ojos brillantes, mirando a Jesús. Dio sus primeros pasos sobre el agua con firmeza, sin vacilar. El agua lo sostenía. Imagínense. Jesús era Señor sobre las olas. Pedro, por su fe en él, también lo era. De pronto, tuvo conciencia de lo extraño de la situación. Primeramente, no había pensado en ello, solo había pensado en el Señor, pero ahora miraba asombrado hacia abajo. ¿Ese negro suelo viviente bajo sus pies lo sostendría? ¿Cómo soplaba el viento? ¿Cómo azotaban las olas? Montañas de agua se le venían encima. Por ellas olvidaba al Salvador. Solo se veía a sí mismo y al agua. Solo veía el peligro. Y de repente, tan pronto como había surgido su fe, lo dominaba la angustia. Entonces, cuando olvidó al Maestro, terminó su asombroso poder y bruscamente se hundió en las olas. «Señor, sálvame», gritó extendiendo las manos hacia Jesús. Sintió enseguida la mano del Salvador, que tomando la suya lo sostuvo, y oyó su voz: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Tomados de la mano, fueron al barco y subieron a él. Entonces el viento se calmó y el mar se puso liso como un espejo. Cuando los discípulos hubieron visto este nuevo milagro, se arrojaron delante de Jesús y le adoraron. Tartamudeando decían: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y mientras el primer resplandor de la nueva mañana coloreaba los picos de los montes, ellos amarraron su barco en la playa, libres ya de todo temor. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Juan 6:11. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron, diciendo:
¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Y asimismo de los peces cuanto querían. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Juan 6:11. Y Jesús tomó aquellos panes y dando gracias, los repartió entre los discípulos. Juan 6:11. Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Juan 6:11.